Sin más preámbulo, nos vamos directamente hasta Milwaukee, donde se encuentra nuestro compañero Jesús García. Él, como usted sabe, está cubriendo la Convención Nacional Republicana. Y pues gracias, Jesús, nuevamente, y un privilegio tenerte aquí en Los Periodistas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias nuevamente por la invitación, un gustazo, como siempre. Yo el día de hoy, en esta Convención Nacional Republicana, ya con Trump claramente enfilado y su acompañante en la vicepresidencia, compañero de fórmula ya para las elecciones de noviembre, Jesús. Así es, pues bueno, hoy estamos teniendo, hay que señalar que esta convención está organizada por temáticas. Cada día se aborda una temática particular, más de 20 oradores pues abordan esa temática desde las diferentes perspectivas. Ayer fue la temática enfocada a la economía y bueno, se le llamó Volver a Estados Unidos rico otra vez. Y hoy la temática es sobre seguridad, es Volver a Estados Unidos seguro otra vez. Es básicamente hablar de seguridad desde diversos aspectos. Hemos escuchado ya a varios de los oradores, son más de 20 oradores los que están pasando por diversos segmentos. Obviamente, pues empiezan de los que son menos famosos hasta los que son como más de mayor impacto. Quienes van a cerrar, por ejemplo, está el senador Marco Rubio de Florida y la vicepresidenta del Partido Republicano, que es Lara Trump, esposa de Eric Trump, y bueno, no era del ahora candidato republicano Donald Trump. Ellos van a cerrar básicamente esta ronda, pero bueno, hay otros oradores. Ya básicamente hemos escuchado algunos temas. México ha salido, por supuesto, en este tema porque se aborda el tema del narcotráfico y de cómo México de algún modo tiene que pues endurecer también pues esa lucha contra el narcotráfico. Esperemos que se escuchen más. Digo, ahora estoy afuera. Justamente están viendo a mi espalda el auditorio donde estamos justamente siguiendo esta convención, donde se está realizando completamente, y pues básicamente lo que estamos esperando es pues los discursos siguientes más específicos sobre crimen organizado. Se ha hablado ya sobre seguridad en los Estados Unidos, han señalado, bueno, lanzado de manera pues equivocada, porque las cifras que se están proporcionando no corresponden a ello, de que ha incrementado el crimen en los Estados Unidos en los últimos 2 años, lo cual, bueno, se ha desmentido porque las cifras no concuerdan con lo que están dando los republicanos. Pero eso es parte del, digamos, discurso político, es lo que van a hacer. Un personaje que me ha llamado mucho la atención, que desató furor, es Vivek Ramaswamy, ex candidato presidencial, que, bueno, terminó pues fuera de la contienda y que apoya abiertamente a Trump, por supuesto, después de que salió de esa contienda, pero hoy dio un discurso sobre seguridad y habló mucho sobre el partido, y el discurso estuvo muy enfocado de quién podría, pues de algún modo, terminar con el tema de la inseguridad en los Estados Unidos y otras problemáticas relacionadas, y obviamente pues mencionó al expresidente Donald Trump, causando furor en la audiencia. Yo creo que hasta el momento en que yo estuve es el orador que más aplausos y gritos y vítores había desatado. Ninguno otro lo había hecho, y hizo que han estado exgobernadores, pero todavía pues falta Nikki Haley, falta Ted Cruz, falta también Marco Rubio y otros oradores que van a venir. Jesús García, tú has cubierto otras elecciones y tienes una especialidad en cobertura política. Cuando la primera elección que gana Donald Trump, yo recuerdo que había un ánimo tremendo sobre todo entre la población latina, de va a llegar este individuo, ya va a llegar este individuo y nos va a ir de la fregada. Era un ambiente tremendo, y yo recuerdo cuando ganó, dijimos todos, ya nos cargó pifas. ¿Cuál es el ambiente que tú ves? Y si puedes contrastarlo con aquello, ¿qué es lo que estás viendo ahora, Jesús? Pues hay una preocupación, pero lo que estoy viendo también es que hay grupos de ciertos inmigrantes que sí se han inclinado más hacia las posturas del expresidente Donald Trump. Hoy justamente hice una entrevista con Jaime Flores, que es el portavoz del Partido Republicano y de la campaña del expresidente, hablando de este tema, y bueno, él
señala que hay mucho entusiasmo dentro del grupo de los votantes que están justamente apoyando al presidente Donald Trump. Pero yo en entrevistas previas, haciendo otras coberturas, por ejemplo, he ido a Las Vegas, he ido a otros estados, que he estado haciendo un rastreo de qué es lo que está pasando con los votantes latinos, sí he encontrado que algunos de ellos están inclinando justamente a estas posiciones del expresidente Donald Trump. El escenario de inmigración, por ejemplo, en los Estados Unidos no es el mismo que en 2016. Eso sí hay que dejarlo claro. Hubo un incremento, por supuesto, de inmigración en los últimos años, incluyendo 2019, que ya estaba Donald Trump cuando empezaron las llamadas caravanas, pero en el último año, pues el incremento de inmigrantes, principalmente de Venezuela y de Centroamérica, incluso de otros países, pues obviamente pues ha desatado preocupaciones, pero no solo la inmigración en sí, sino que la gente no está en contra de los inmigrantes como tal, sino está en contra y está criticando al gobierno del presidente Joe Biden por apoyar a estos inmigrantes y darles recursos, por ejemplo, para que puedan tener vivienda o puedan tener ciertos servicios básicos, incluso acceder a comida. Lo consideran como que es incorrecto y que ellos no tuvieron acceso a esto mismo y que han esperado por años justamente como indocumentados en los Estados Unidos. Entonces eso cambia el escenario, eso hay que tomarlo como parte de la ecuación de qué es lo que podría suceder. Y hay otros elementos también que tienen que ver con la seguridad y el narcotráfico. También estamos viendo que hay grupos, incluyendo de México-americanos, que por supuesto están apoyando que se envíe, por ejemplo, el ejército a México, por ejemplo, en contra del narcotráfico. Se ha reducido ese miedo que tú describes, no lo veo en el mismo nivel en comparación al 2016, tampoco en lo que ocurrió en 2020, creo que eso fue un parteaguas, debió ocurrir, digamos, en esa época más que en lo que estamos viendo justamente ahora. Y yo creo que va a ser mucho menor y vamos a ver a más latinos, principalmente hombres, que son los que están apoyando al expresidente Donald Trump. Me gustaría preguntarte, Jesús, algo que abordó el presidente López Obrador el día de hoy en su conferencia de prensa y que además yo estoy viendo en este momento en el chat del canal de los periodistas, el tema de las armas. Cuando se habla de seguridad en el caso de Estados Unidos y cómo combatir a las organizaciones criminales, incluyendo enviando al ejército de Estados Unidos a territorio mexicano, pues también tiene que ver con las armas y la introducción de armas a México de manera ilegal. En la discusión hoy o más adelante habrá algo sobre qué hacer con las armas o sencillamente no se toca porque se da por hecho de que son aliados a los republicanos. No, se va a tener que tocar por una simple razón. Por primera vez los Estados Unidos en 2022, aprobó una ley que codifica el tráfico de armas como un delito, algo que no existía. Sorprendentemente no existía, y eso a nivel federal. Entonces, a partir de esa ley, que incluso fue una ley bipartidista, el Departamento de Justicia y otras agencias desarrollaron lo que serían en México los reglamentos de esa ley, justamente para luchar contra el tráfico de armas. Ha habido algunas acciones, pero es un proyecto multianual justamente para ir incrementando. Entonces, ahí va a haber una beta que si son inteligentes en el Departamento de Justicia para trabajar justamente y aplicar esta ley, pues no podrían hacer una modificación a menos que obviamente cancelen esa ley, lo cual sería pues realmente muy, muy raro que ocurriera, porque justamente fue una ley bipartidista y eso es una de las grandes ventajas que tuvo esta ley. Ahora, México, como ha presionado tanto y ha sido uno de los debates más interesantes, por eso que lo aborda hoy, que lo haya abordado hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, es destacable porque México ha tenido un papel protagonista. Yo creo que ha sido uno de los mayores éxitos que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre el tema del tráfico de armas. Si bien no se ha reducido y no podemos decir que hay un éxito absoluto y que no depende de México, sino de los Estados Unidos, sí ha puesto el tema sobre la mesa, sí ha habido cambios, se dio esta ley, están todavía en proceso las batallas legales que México inició y el debate está abierto. Organizaciones en los Estados Unidos están apoyando esto y no es un tema que va a terminar. Es decir, sí hay una posibilidad de que por lo menos en esa parte los republicanos
tengan que contraerse un poco, porque existe la presión, digamos, legal para ello. Entonces, eso sí es muy importante tomarlo en consideración. Ahora, ahí es mucha diferencia si puedan incrementarse, por ejemplo, castigos sobre armas, sobre la compra de armas, que es muy sencillo comparar como lo que vimos con este atacante, que atacó al expresidente Trump, que tenía esa arma y que compró muy fácilmente municiones. Eso es algo que también se ha buscado, controlar mucho más justamente ese acceso al armamento de esa forma. Y como comentábamos ayer sobre el armamento militar, pues difícilmente vamos a ver una reducción, por lo mismo que comentaba, de que esto es un asunto totalmente bipartidista y tiene que ver con una estrategia de seguridad nacional y militar de los Estados Unidos y bueno, obviamente pues beneficio también de su economía. Pero en lo particular el tráfico de armas, yo creo que hay que ponerle mucha atención porque sí tienen ya ahí algo que les evitaría pues avanzar en una forma negativa para México en este lado, y no solo para México, sino para muchos países en Centroamérica, en el Caribe y lo que estamos viendo en Haití, ¿no? Jesús, hace unos momentos revisábamos Álvaro y yo las primeras encuestas post supuesto atentado. La que más me llama la atención porque es la más actual es la de Harris Forbes, pero hay otra que es la de Morning Consult que coincide en los números. Se le da Harris una diferencia a Biden y a Trump de apenas 2 puntos porcentuales, o sea, es muy poquito, muy poquito, o sea, yo esperaba pues que se reflejara muy poderosamente, no se refleja. Y luego la de Morning Consult exactamente lo mismo, 2 puntos porcentuales de diferencia entre Biden y Trump, lo cual nos diría, es prematuro, pero nos diría que no hay un impacto tan poderoso del supuesto atentado sobre las encuestas. Luego te doy un segundo dato porque me interesa mucho en ese sentido ver la posibilidad sobre Biden. Escribe una crónica desde Las Vegas Luis Pablo Berugart de El País, donde narra a un revitalizado Joe Biden que llega a un evento en Las Vegas, cita muy dicharachero, muy revivido, cita a Harry Truman, aquella frase de si quieres un amigo en Washington, consigue un perro, ja, se ríe, se le ve con un manejo muy hábil de palabras, en fin. Dice, sube, de hecho, Joe Biden con un muy buen humor al escenario y se suelta y ¿crees tú, Jesús García, que estamos a lo mejor nosotros acelerando la derrota de Joe Biden y que pueda ser que, pues por las cosas que suceden, porque la campaña no ha empezado, Biden tenga alguna posibilidad? Sí, definitivamente la tiene. Yo hoy en la mañana en una entrevista señalé que, bueno, lo que comentábamos ayer nosotros mismos, de que la presidenta electa Claudia Sheinbaum tenía que prepararse en caso de que el expresidente Trump tuviera un segundo mandato en este nivel y con J.D. Vance como vicepresidente. Eso es real, o sea, sí existe esa posibilidad, tiene muchas oportunidades. Esa encuesta esas dos encuestas las revisamos, incluso publicamos y les comentamos la opinión. Es muy interesante porque las encuestas se realizaron realmente, aunque salieron posterior al atentado, se realizaron como muy poco tiempo de diferencia. Entonces, muchas veces hay que esperar las encuestas que salen a la siguiente semana. Por ejemplo, yo creo que la siguiente semana o hacia finales de esa semana empezarán a surgir encuestas que se estén tomando en este momento, que pueden dar como un sentimiento real de lo que puede estar ocurriendo en cuanto a intención de voto. Como yo señalé, creo que va a haber un incremento en cuanto a intención de voto, pero podría haber para ambos, o sea, más para Trump, porque bueno, ya había indecisos que sí estaban muy inclinados a los republicanos. Ahora, sobre Joe Biden, han estado empujando mucho la campaña y la Casa Blanca, porque obviamente, pues al seguir siendo jefe de Estado en Estados Unidos, pues también les preocupa mucho la imagen que está proyectando, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y no quieren que se muestre un presidente débil. Entonces ha habido una presión justamente para mostrarlo como un presidente dinámico, como un presidente inteligente, como un presidente
sagaz, ¿no? Y que pueda responder hábilmente. En su primera conferencia en solo, que bueno, se han burlado mucho los republicanos señalando de que parece un niño que, a ver, niño, vas a tener tu primera conferencia solito, a ver cómo va. Pues no le fue tan mal, salvo eso que dijo de la vicepresidenta Trump, pero en realidad lo demás estuvo bastante bien en cuanto a las respuestas, hablando de temas complejos y explicando qué es lo que está pasando como parte de los Estados Unidos. Sí creo que hay una nueva dinámica por parte de la campaña. De hecho, hoy la campaña del presidente Biden, bueno, me confirma, está realizando conferencias, mañana vamos a tener una más enfocada a justamente tratar de contrarrestar la campaña de los republicanos. Había dudas sobre si iban a reducir el mensaje, digamos, que habían estado manejando en los últimos meses en contra de Trump. El presidente Biden dijo, bueno, yo no voy a cambiar mi punto de vista. Yo sí creo que Trump, a pesar de lo que pasó, sigue siendo un peligro para la democracia de los Estados Unidos, y la campaña está en ese tono. Lo que estamos viendo que están liberando para esta semana va en ese tono. No se contrajo tanto como yo pensaba que se iba a contraer. Hubo como un impasse, pero al final pues están avanzando en ese sentido. Y vamos a continuar viendo ese tipo de estrategia, lo cual me parece interesante porque realmente va a terminar siendo una elección muchísimo más competitiva de lo que estamos viendo justo en este momento. Está muy pronto el atentado contra el expresidente Trump, y tampoco tenemos los resultados todavía de la investigación que está realizando el FBI, que también eso va a ser un elemento que nos va a ayudar a entender realmente qué está pasando. Hoy se reveló, por ejemplo, que también se había desmantelado un intento de asesinato por parte de Irán contra el expresidente Trump, que eso es algo que suma, digamos, a toda esta vorágine de información y de lo que está ocurriendo en torno a la violencia política en los Estados Unidos. Pero como dices tú, o sea, sí veo a un presidente Biden y a un equipo sobre todo empujándolo a que se muestre más vivaz. Finalmente, bueno, pues es un señor ya mayor, pero tratando de que lo vean como más dinámico, ¿no? Lo veo un poco difícil por la misma personalidad del presidente Biden. O sea, yo he estado con él en eventos y su personalidad básicamente pues es así, o sea, es como más serio, aunque no es tan dinámico ni tan dicharachero como lo es Donald Trump. Donald Trump conecta de inmediato, es una cosa que a mí me sorprende mucho también, la forma en que él conecta, es un muy buen comunicador y conecta con la gente de una manera inmediata, por supuesto con la gente que sigue sus ideas y que confía en lo que él está proyectando para el gobierno. No hay nada escrito entonces, Jesús García, colega del periódico La Opinión de Los Ángeles, y en los 4 meses, bueno, ¿cuántos pues faltan? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses. En 4 meses puede darse cualquier resultado en la elección de presidente de Estados Unidos. En ese sentido, pues sí hay que estar en un permanente escrutinio de lo que acontece a cada momento en los dos equipos y en el país y en el mundo en general. Así es, pero fíjate, hay elementos a los que hay que poner atención. Tiene que pasar primero qué va a hacer Robert Kennedy Jr., si va a renunciar y por quién renunciaría, si respaldaría a Donald Trump o no, porque él tiene entre 12 y 15% de intención de voto. Es un porcentaje alto, no es cualquier cosa. O sea, considerando, es realmente el único que está, digamos, a esos niveles con ellos. Eso es una parte. Segunda parte, ¿qué pasa con el debate que se ocurre con los demócratas si el presidente Biden es empujado a que sea retirado de la campaña o no? ¿Y quién ocuparía esa posición? Y básicamente eso es lo que tendremos, esos dos elementos. Y el tercer elemento, pues la investigación del FBI sobre el atentado, para determinar, porque son elementos que nos van a permitir evaluar mejor cuál es el escenario real político en los Estados Unidos, porque son elementos que todavía tenemos en stand-by, están en proceso. Pero ahorita, pues el expresidente Trump está aprovechando muy bien ese empuje que le dio pues ese atentado. Yo he hablado sobre el sentido de qué piensa la gente de ese nuevo escenario que, bueno, evidentemente, pues ellos no esperaban del atentado contra el expresidente, y ellos señalan, bueno, eso confirma que finalmente él está, eso es lo que dicen varios que he entrevistado, que está protegido por Dios y que es el elegido y que debe ser la persona que debe estar al frente.
Entonces ellos están muy envalentonados, hay mucha unidad que no se había visto en mucho tiempo entre los republicanos porque había división cuando estaba el proceso preelectoral, pero ahora ya no se ve eso. Recuerdo al auditorio, a quien nos escucha y nos ve, que Jesús García es el editor de políticas del diario La Opinión, fundado en 1926, ya va a cumplir 100 años el diario La Opinión, y pues puede usted encontrar la cobertura ya más amplia de Jesús García, el editor de políticas de La Opinión. Lo puede encontrar usted también en La Opinión, laopinión.com. Jesús, muchas gracias por la oportunidad de conversar. Nuevamente un privilegio tenerte desde Milwaukee aquí en Los Periodistas. Gracias. Muy buenas noches.